serie de predicaciones expositivas del libro de Hebreos. Muy bien, pues os invito a abrir vuestras Biblias por Hebreos capítulo 11. Vamos a continuar las predicaciones sistemáticas de Hebreos. Os hago una pregunta. ¿Creéis que todas las personas tienen fe? Yo creo que sí, yo creo que todas las personas tienen fe. Creo que no hay ni una sola persona en el planeta Tierra que no haga uso de la fe en algún momento de su vida. De hecho, bueno, mi familia y yo, si Dios lo permite, pues pronto, en un par de semanas, viajaremos a Lanzarote por vacaciones. Y yo tengo que reconocer que no me gustan mucho los aviones, porque creo que cuando uno se sube a un avión, pues tiene que tener fe. Yo creo que ese día todos los que se suban al avión tienen que tener fe en el piloto, en que ese piloto es una persona cualificada, que ha descansado bien esa noche, que está en su pleno uso de sus facultades mentales, psicológicas, emocionales, y tener fe en que ese piloto pues va a tener la buena intención de llevarnos al destino y no quiere estrellar el avión. Desde luego hay que tener fe. Cuando uno está enfermo y decide ir a un hospital, pues se pone en manos de un médico al que no conoce de absolutamente nada, le da una receta que ni siquiera sabemos leer, nos da un análisis o unos resultados de un análisis que no entendemos en absoluto, nos manda a una farmacia a comprar un medicamento que no conocemos de nada y nos dicen que tenemos que tomarlo en unas cantidades y en un horario específico, esperando que eso nos haga bien. También hay que ejercer fe para eso. Cuando vamos a comer a un restaurante, a mí me encanta el restaurante chino, yo por mí comería allí todos los días, pero cada vez que vamos a un restaurante tenemos que tener fe en que la comida está en buen estado, en que los productos no están caducados, en que se cumplen los requisitos sanitarios. Definitivamente hay que tener fe. El otro día fui a ponerme la vacuna y me puse en manos de personas que no conocía y que me estaban inyectando algo que no sabía lo que era, con la esperanza de que eso me iba a ayudar. Tenemos que vivir por fe continuamente. El ser humano se mueve por fe. Mira, no importa si eres cristiano o no eres cristiano, todos necesitamos la fe. Hasta el mayor de los ateos es un hombre de fe. Pero ahora, el autor de Hebreos, en este capítulo 11 que hoy vamos a iniciar, nos va a enseñar que nosotros no debemos vivir por la fe en este sentido general, en el que todo el mundo vive por fe, sino que como cristianos debemos vivir practicando un tipo específico de fe, la fe que es de Dios, no cualquier tipo de fe. Y ese es el tema de este capítulo, la fe que es de Dios, la fe que agrada a Dios, y ese es el título que le he dado a la predicación, la fe que agrada a Dios. Y yo quiero dejar claro algo desde el principio, porque este capítulo, el capítulo 11, que es uno de los capítulos más apreciados por la Iglesia a lo largo de la historia, ¿verdad? Porque es el capítulo de la fe. ¿Cómo lo llamamos a estas personas? Los héroes de la fe, le solemos llamar a estas personas. Es verdad que le llamamos de esta manera, ¿no? Pero puede dar la impresión, cuando leemos este capítulo, de que la fe que aquí se describe es solamente para héroes. Si tú has pensado eso, si tú has estado leyendo el capítulo 11 como si esta fe fuera solamente de algunos pocos héroes escogidos de la fe, entonces tú has estado leyendo mal el capítulo 11 de Hebreos. La fe de la que se habla aquí es la fe de todo el pueblo de Dios, y si tú eres un hijo de Dios, esta fe te tiene que describir a ti. De hecho, solo 2 versículos antes de comenzar el capítulo 11, si tú lo miras en tu Biblia, en el capítulo 10, versículo 38, el autor de Hebreos ha dicho, mas el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. La característica de todo aquel que ha sido declarado justo, de todo aquel que ha sido justificado por Dios, la característica esencial, el sello que lo diferencia, es la fe. El cristiano es aquel que ha comenzado la carrera por fe y ahora se mantiene en esa carrera por la fe. La fe no es solamente la puerta de entrada a la vida. La fe es el estilo de vida de un cristiano. Y justo un versículo antes de comenzar el capítulo 11, si tú miras en el 10:39, fijaos lo que dice. Dice el autor de Hebreos, pero nosotros, se incluye él, incluye a todos los creyentes, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? De los que tienen fe para preservación del alma. Dice nosotros, no dice, y los héroes de la fe tienen fe para preservación del alma. No. Nosotros, todos los creyentes, tenemos que tener esta fe.
Así que en el 10:39 dice que todos los creyentes tenemos que tener esta fe, y ahora si fijas tu ojo en el capítulo 11 dice, es pues la fe, está todo relacionado. Los lectores de esta epístola estaban siendo retados a vivir el mismo tipo de fe que se va a narrar a lo largo de todo el capítulo 11. Tú y yo somos retados a vivir este mismo tipo de fe. Así que la idea, cuando tú leas este capítulo y tú veas el ejemplo de Abel, el ejemplo de Enoc, el ejemplo de Noé, el ejemplo de Abraham, no es que tú te llenes de admiración por lo que hicieron estos grandes siervos de Dios, esa no es la idea. Este capítulo no trata de decirnos cuán especiales fueron estos creyentes. La idea es que nosotros hoy también podemos correr con paciencia la carrera, teniendo los ojos en Jesús, tal y como lo hicieron ellos. Y la clave para correr esa carrera es la fe. Es la fe. Pero no la fe del mundo, la fe de Dios, la fe que se va a describir ahora. Porque la Biblia describe distintos tipos de fe. Yo no sé si a vosotros suena que la Biblia habla, por ejemplo, de la fe muerta. La Biblia habla de la fe estéril. La Biblia habla de la fe fingida. La Biblia habla incluso de la fe de los demonios. Dice que los demonios también creen y tiemblan en Santiago. La Biblia habla de la fe temporal. En el Evangelio de Lucas hay un pasaje que dice que hay algunos que creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Y precisamente porque hay distintos tipos de fe, es que el autor de Hebreos se ve en la necesidad de decirnos cuál es la única fe válida y agradable a Dios. Y por eso, nada más comenzar el capítulo 11, en el versículo 1, lo primero que va a hacer es darnos una breve descripción de esta fe que agrada a Dios, de la fe que persevera. Versículo 1, dice, es pues la fe, ¿el qué? La certeza de lo que se espera. Segundo, la convicción de lo que no se ve. Nosotros solemos decir que esto es una definición de la fe, o la definición de la fe. Bueno, es verdad que es una breve definición, pero esto no es una definición teológica de la fe. Cuidado. Es una breve definición incompleta de lo que es la fe, porque el autor simplemente quiere señalar algunos aspectos característicos de esta fe que persevera, de esta fe que agrada a Dios. Si el propósito del autor hubiera sido dar una definición teológica completa y exhaustiva, probablemente tendría que haber dicho cosas como, bueno, el objeto de nuestra fe es la obra y la persona de Jesucristo. No dice nada de eso. Tendría que haber dicho también que la fe es un don o un regalo de Dios que nos es entregado por medio del Espíritu Santo. Tampoco dice nada de eso. Porque la intención del autor no es darnos una definición exhaustiva y teológica de la fe. La intención del autor es simplemente decirnos cuáles son los ingredientes de esta fe que persevera. Esa fe que ha mencionado antes en el versículo 39 del capítulo 10. Cuando dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El propósito del autor es hablarnos de esa fe que nos va a ayudar a perseverar en nuestro caminar como cristianos. De esa fe que cuando vengan las pruebas difíciles de la vida, nos ayuda a mantenernos confiados en Dios. ¿Y cuáles son los ingredientes o las características que debe tener esa fe que persevera? Pues el autor de Hebreos utiliza dos palabras. Dice que esta fe es certeza y convicción. Certeza y convicción. La idea es que la fe del cristiano no es una fe insegura. La fe del cristiano no se trata de probabilidad. Hay cierta probabilidad de que el cristianismo sea verdad y entonces pues yo creo. No se trata de eso. Esa no es la fe del cristiano. De hecho, si tú examinas la forma en que se expresaban los primeros cristianos, la forma en que ellos predicaban, tú vas a ver un lenguaje de convicción y certeza, no de probabilidad. Ellos no dicen, bueno, yo tengo la esperanza de que después de la muerte haya un cielo. Bueno, yo tengo la corazonada de que Cristo va a venir algún día. Ellos no dicen eso. Tú lees al apóstol Pablo en sus cartas y dice, yo sé en quién he creído y estoy seguro de que va a guardar mi depósito hasta el fin. Eso es un lenguaje de certeza, un lenguaje de seguridad. De hecho, el mismo autor de Hebreos, solo 6 versículos antes de comenzar el capítulo 11, si lo miran en el versículo 34 del capítulo 10, fijaos cómo se expresa, hablando de los cristianos, dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, en el versículo 34, dice que sufrieron el despojo de sus bienes con gozo, y dice, sabiendo, no dice con la esperanza, o por si acaso, dice sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
No es que ellos se imaginaban o que tenían la sospecha, no, ellos sabían con certeza, con convicción, que tenían una herencia eterna esperándole, y eso les ayudó o les llevó a perder todas las cosas con gozo. Eso es convicción, eso es certeza, esa es la fe que agrada a Dios, y esa es la fe que debe caracterizar a todo hijo de Dios. La pregunta es, ¿tu fe está llena de certeza y convicción? ¿O tiene una fe insegura, supersticiosa, de probabilidad? Porque si tú tienes una fe de certeza y convicción, esa fe no puede pasar desapercibida. Es imposible que pase desapercibida. La fe de certeza y convicción siempre te impulsa a algo. A estos primeros cristianos esa fe les impulsó a perderlo todo con gozo. A eso les impulsó la fe. Pero ¿cómo nos afecta a nosotros lo que creemos? Si hay convicción y certeza en tu fe, eso tiene que afectarte de alguna manera. La fe tiene que afectar a nuestro carácter, la fe tiene que afectar a la forma en que vivimos, a las decisiones que tomamos en nuestro día a día. Piénsalo por unos segundos. ¿Cómo te afecta a ti tu fe? ¿Cómo impacta tu fe en tu realidad presente, en tu día a día? ¿Tu fe te lleva a vivir para la gloria de Dios? Porque los incrédulos solo buscan agradarse a sí mismos o agradar a otros. Pero el creyente verdadero procura siempre agradar primeramente a Dios, por la fe. Los incrédulos se preguntan si lo que hacen funciona, si lo que hacen les ayuda a ganar puntos con su jefe, si lo que hacen complace o no a ciertos familiares o seres queridos, si lo que hacen le va a dejar ganancia o pérdida. Pero el creyente que tiene una fe perseverante, el creyente que tiene una fe que agrada a Dios, no se mueve por estas cosas. La pregunta obligada que mueve a todo creyente es, bueno, lo que yo voy a hacer, ¿va a dar gloria a Dios? ¿Es agradable a Dios? ¿Le puedo dar gracias a Dios después de hacer esto? Y todas las referencias que nosotros vamos a ver en este capítulo a creyentes del Antiguo Testamento, que son muchas, tienen el propósito de ilustrarnos cómo esta fe verdadera, perseverante, que agrada a Dios, cómo esta fe impactó sus realidades, sus vidas cotidianas. Y por esta fe real, verdadera, perseverante, firme, segura, es que los creyentes del Antiguo Testamento, dice el versículo 2 de Hebreos 11, si lo lees, dice, porque por ella, por esta fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que ellos recibieron un reconocimiento divino por esta fe. Dios fijó sus ojos en ellos. Dios no pasó por alto la fe de estos hombres. Sí, Dios veía los errores y los muchos pecados que ellos tenían, porque si conocemos sus historias, veremos que todas están manchadas por el pecado. Pero Dios no solamente vio esas cosas. Dios no dejó de ver las victorias que ellos alcanzaron por la fe. Por eso la palabra de Dios nos presenta siempre a personajes imperfectos, personajes llenos de pecado. Nos presenta personajes con sus debilidades, con sus errores, con sus pecados, porque el punto no es mostrarnos a algunos héroes de la fe escogidos. El punto es mostrarnos cómo pecadores, como nosotros, pueden vivir por fe y hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Ese es el punto. Y estos siervos del Antiguo Testamento alcanzaron buen testimonio, dice el versículo 2, porque ellos vivían para Dios, no para sí mismos. Ellos tenían una fe de certezas y convicciones que les llevaba a vivir sus realidades cotidianas de un modo que agradaba a Dios. Y vamos a ver ahora algunas ilustraciones que el autor de Hebreos pone. Versículo 3. Bueno, aquí me llama algo la atención. Fijaos lo que dice el versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que... de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A mí me llama mucho la atención cómo comienza este versículo. Dice, por la fe entendemos. Él está juntando y relacionando dos palabras, fe y entendimiento. Porque hoy día hay muchos que quieren hacernos creer que la fe y el entendimiento son cosas contrarias. Ah, si tienes fe, entonces la razón la tienes allí anulada. Pero el autor de Hebreos no nos está diciendo que tenemos que escoger o la fe o el entendimiento. Es la fe y el entendimiento, las dos cosas.
Hay muchas cosas que el hombre natural puede entender sin la fe, claro que sí. Pero el autor de Hebreos nos está diciendo que hay otro orden de cosas que solo pueden entenderse por la fe. Y como ejemplo, pues pone el origen del universo. Cualquiera que sea tu posición al respecto del origen del universo, seas cristiano o no seas cristiano, tú has obtenido esa postura por la fe. Incluso la cosmovisión evolucionista es necesaria creerla por fe. Porque la teoría de la evolución darwinista es imposible de demostrar en un laboratorio, no se puede repetir, no ha sido observable. Así que los que sostienen que incluso el universo y el origen de las especies es parte de un proceso evolutivo de miles y millones de años, pues deben sostener esta creencia por fe. Lo que el versículo 3 nos está diciendo es que si nosotros queremos abrazar la cosmovisión correcta, necesitamos la fe que es de Dios. La fe de Dios nos permite entender cosas que de otro modo serían imposibles de entender. Hay cosas que ni las mentes más brillantes pueden entender, pero que Dios nos las revela a nosotros para que las entendamos por la fe. Y la cosmovisión correcta sobre el origen del universo, dice el autor de Hebreos, es que ha sido constituido por la palabra de Dios. Dios habló y el universo existió. Dice el Salmo 33:6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Así de sencillo, así es el poder de Dios, así es su grandeza. El apóstol Pablo, cuando está predicando en Listra, él dice en el capítulo 14 de Hechos, versículo 15, dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. ¿Y quién es este Dios vivo? Y dice él, el que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ese es el Dios que predica Pablo. Ese es el Dios de los cristianos. Y la pregunta es, ¿vivimos nosotros vidas consistentes con esta cosmovisión cristiana? Lo que el autor de Hebreos está diciendo es muy fuerte. De hecho, es increíble, es imposible de creer, a menos que tengamos esta fe que agrada a Dios. Es impresionante. Lo que está diciendo es que todo lo que existe, todo lo que tus ojos pueden llegar a ver, todas las maravillas, todo lo que entiende y todo lo que no entiende, todo lo que incluso no llegarás a ver jamás, fue creado por la palabra de Dios. Dios habla y se hace. Ese es el poder de Dios. Pero la realidad es que a veces actuamos en nuestro día a día con una cosmovisión que revela algo muy diferente, ¿o no es así? No sé si habéis escuchado la historia de un hombre que fue al puente de Brooklyn, en Nueva York, y se quería tirar del puente, estaba desesperado. No encontraba ninguna razón para vivir, no tenía ilusión y tenía claro que se iba a tirar y quería quitarse la vida. Y en ese momento llega un policía y le empieza a gritar, no te tires, escúchame, no te tires. No... Y entonces este policía, de que llamó su atención, le dijo, mira, espérate un momento, exponme en 5 minutos todas las razones por las que tú quieres tirarte del puente y quitarte la vida, pero luego dame a mí 5 minutos para disuadirte de que hagas eso. Y este hombre que estaba ya en el filo del puente dijo, bueno, voy a darte mis razones. Y empezó a darle una razón, una tras otra. Me voy a tirar por esto otro. La vida es un desastre. Y empezó a darle razones. Cuando pasaron los 5 minutos, se tiraron los dos. Pues a veces nosotros los cristianos somos así. Decimos que creemos en un Dios todopoderoso que con su palabra hizo todas las cosas. Pero actuamos en el día a día con incredulidad, como si nuestro Dios fuera impotente. Y a veces vienen situaciones a nuestra vida donde no tenemos fe, donde nos cuesta confiar en Dios, donde nos cuesta poner las cosas en sus manos y descansar. Y no entendemos ese lenguaje del apóstol Pedro cuando él dice en su carta que pongamos todas nuestras preocupaciones y ansiedades sobre los hombros de Jesús y descansemos. Nos cuesta entender eso. Pues eso es una contradicción entre lo que decimos creer y lo que estamos dispuestos a vivir. ¿Hay algo difícil para Dios? Si Él habló y existió, si Él hizo el universo,
¿No podemos orar nosotros para que ocurra un milagro e intervenga Dios en situaciones de nuestra vida, aunque parezcan imposibles para el hombre? ¿Por qué no puede Dios intervenir en nuestras vidas o en nuestras circunstancias para mostrar una vez más su poder y su gloria? Claro que puede. La pregunta es, ¿tenemos nosotros esa fe que está describiendo el autor de Hebreos? Porque esta fe no es una fe solamente para héroes. Esta es la fe de todos los creyentes. Por eso, a partir de ahora va a poner el ejemplo de distintos pecadores, como nosotros, que no solo empezaron la carrera con fe, sino que hicieron de la fe su estilo de vida diario. Fijaos en el versículo 4 y versículo 5, los dos primeros que menciona, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, se lo llevó Dios. Dice, y antes que fuese traspuesto, dio o tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo quiero recordar que el autor de Hebreos está escribiendo a judíos que se han convertido al cristianismo, a hebreos, por eso se llama esta carta así. Y el autor está dando por hecho de que estos destinatarios de la carta conocen muy bien estas historias bíblicas, porque si te das cuenta simplemente menciona los nombres y aporta algún detallito, pero él no se detiene a explicar toda la historia bíblica de cada uno de estos. No nos habla de toda la historia de Abel, ni de Caín, ni de Enoc. Los menciona por nombre y da algún detallito. Porque él espera que los destinatarios manejen y conozcan bien estas historias bíblicas. Y esto nos enseña cómo nosotros debemos también conocer y manejar las historias bíblicas. El autor de esta carta está asumiendo que los hijos de Dios deben conocer y manejar estas historias bíblicas. Lo que no puede entenderse es que haya un cristiano que lleve 20 años en la iglesia y no haya leído una sola vez en su vida la Biblia de tapa a tapa. O si no te gusta leer, escucharla en audio por lo menos. Lo que no puede justificarse es que un cristiano que lleva décadas en los caminos del Señor no sepa manejar estas historias bíblicas de las Sagradas Escrituras. ¿Conoces tú la historia de Caín y Abel? ¿Conoces la historia de Enoc? ¿La historia de Abraham, de Sara, de Jacob, de Saúl? ¿Conoces la historia de Moisés, de José, de Rahab, de Gedeón, de Jefté, de Barak, de Sansón, de Samuel, de los profetas? ¿Las conoces? ¿Las manejas? Porque estas historias se han escrito para nosotros. De hecho, dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Estas historias están para desarrollar tu paciencia y para infundirte esperanza en medio de las pruebas. Y el autor de Hebreos, que sabe que los destinatarios estaban siendo desanimados por las pruebas del día a día, él utiliza estas historias bíblicas del pasado como ejemplos de creyentes que nos precedieron, que sufrieron lo que nosotros sufrimos, pero que supieron perseverar por la fe, a pesar de las pruebas que enfrentaron. Y el autor de Hebreos está diciendo ahora, bueno, a los destinatarios de esta carta, el autor de Hebreos le está diciendo, ahora os toca a vosotros. Ahora os toca a vosotros demostrar esa fe perseverante. Por tanto, tomad ejemplo y estímulo de estos creyentes del pasado. Y esto hace que nosotros leamos el capítulo 11 de una manera distinta como lo solemos leer. Porque nosotros solemos leer este capítulo 11 como si fuéramos observadores externos, pasivos, que están viéndolo, lo que hizo Abraham, lo que hizo Abel, lo que hizo Noé, desde fuera lo veo, impresionante. En lugar de leerlo como si nosotros fuéramos los siguientes en aparecer en la lista. Hace poco estuvimos en la boda de Juan y Eunice. Yo he estado en muchas bodas antes. Pero hay una diferencia muy grande cuando uno va a una boda como un simple invitado, como un simple espectador, a cuando uno va a una boda y tiene que presidir la ceremonia o tiene la responsabilidad de predicar en ella. Hay una diferencia grandísima. Hace poco, Rocío se casó, Yolanda tuvo que dar unas palabras ahí en la boda, imagino que irían muy nerviosas, porque no es lo mismo cuando va a la boda de un vecino, que no tienes que hacer nada, cuando va a la boda de tu hija y tienes que dar unas palabras, ¿o no? Evidentemente. Cuando yo voy como un simple invitado, como un simple espectador, pues yo voy relajado, voy tranquilo, voy despreocupado, voy simplemente pues a observar y a disfrutar, que me sorprendan. Pero cuando uno tiene que presidir la ceremonia o cuando tiene la responsabilidad de predicar, entonces esa participación que yo sé que tengo me hace sentirme nervioso.
me hace estar alerta, me hace estar preparado a todo lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque yo sé exactamente el momento en el que a mí me toca salir. Yo sé cuándo se está acercando mi momento, cuándo se está acercando mi turno y yo tengo que participar. Y entonces me empiezan a sudar las manos, se me seca la lengua, se me crea un nudo en el estómago y ya me va a tocar salir. La pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cómo tenemos que leer nosotros Hebreos 11? ¿Como un espectador tranquilo? Un espectador que dice, mira la fe de Noé, mira la fe de Abraham. O cuando leemos su nombre tenemos que empezar a sentir ese nervio, que viene mi turno, que me toca a mí, que tengo que salir yo ahora. Así es como deberíamos leer Hebreos 11. Yo quiero poneros nerviosos hoy. Y los primeros ejemplos que menciona el autor de Hebreos son Abel y Enoc. Ahora, ¿cómo impactó la fe que agrada a Dios en la vida de estos dos creyentes? Todos conocemos la historia de Caín y Abel, no voy a leerla completa, pero sí me gustaría leer quizás los versículos centrales de su historia. En Génesis capítulo 4, lo leo yo, si queréis buscarlo lo buscáis, en Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 5, dice así de la historia de Caín y Abel. Dice, y aconteció que andando el tiempo, que Caín, el hermano mayor, trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, del fruto de la tierra, de los vegetales. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y bueno, ya sabemos lo que pasó, terminó matando a su hermano. ¿Qué vemos en este pasaje, en estos versículos? Vemos a Dios emitiendo un juicio sobre la forma de adorar de Abel y la forma de adorar de Caín. Ambos se acercan a Dios con una ofrenda, pero Dios le dice a Abel, tú y tu ofrenda me son agradables. Pero Dios le dice a Caín, ni tú ni tu ofrenda me complacen. Y desde ese mismo momento aparece la enemistad de Caín con Abel. No porque Abel se buscara los problemas, Abel se estaba buscando problemas, Abel simplemente estaba viviendo por fe. Pero es que la fe verdadera, la fe que agrada a Dios, la fe que persevera, es una denuncia constante a la incredulidad y a la fe fingida de los demás. Mira, si tú quieres vivir fielmente en el camino de la fe, en el camino de la fe de Dios, no de cualquier tipo de fe, si tú quieres vivir fielmente en el camino de la fe, tarde o temprano tú te vas a encontrar con problemas. Problemas en tu matrimonio si tu cónyuge no es creyente, no es cristiano. Problemas con tus vecinos, problemas en tu trabajo, problemas en tu sociedad. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la fe verdadera es una denuncia, es una exposición, es sacar a la luz la incredulidad de los demás. Por esa sencilla razón. Eso fue lo que pasó con Abel. Abel no se estaba buscando problemas con su hermano. Abel simplemente fue fiel a la fe que es de Dios. Y por eso se buscó la enemistad con su propio hermano. Y eso sucedió exactamente con el mismo personaje que menciona después, Enoc. No sé si sabéis que la epístola de Judas, que tiene solamente un capítulo, menciona a Enoc. Y dice que Enoc predicaba y denunciaba a la sociedad de su generación por su conducta impía. La vida de Enoc, obviamente, levantó sentimientos de enemistad y de oposición contra él, porque a nadie le gusta que le llamen impío. Su estilo de vida era un señalamiento constante a los incrédulos. Le estaba diciendo, vosotros no estáis agradando a Dios con vuestras vidas. Ahora, la pregunta es, bueno, vamos a volver a Caín y Abel. ¿Por qué Dios acepta la ofrenda de Abel y no acepta la ofrenda de Caín? Si ambos se están acercando con sinceridad y le están adorando. ¿Por qué acepta a uno y a otro lo rechaza? Yo encuentro dos razones. La primera de ellas, si tú fijas los ojos en el versículo 4 de Hebreos 11, dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. La primera razón, por la fe. La conclusión es que mientras Abel tenía una fe correcta, genuina, perseverante, que agradaba a Dios por la fe, Caín o bien no tenía fe, o bien tenía una fe incorrecta, una fe a su manera. Y esta debe ser una advertencia muy seria para nuestra sociedad, porque una de las características de nuestra sociedad es el pluralismo. Yo no sé si habéis escuchado esta palabra y sabéis lo que significa.
El pluralismo religioso enseña que todas las religiones son vías de salvación igualmente válidas. No importa la religión que tú creas, no importa el cristianismo que tú sigas, si tú eres fiel, todos los caminos llevan a Roma. Eso es lo que enseña el pluralismo religioso. Y lo que Dios está diciendo aquí es, bueno, quizás llegas a Roma, pero no vas a llegar al cielo. Dios no es pluralista. Dios no aceptó la ofrenda de Caín, aunque sus intenciones fueran muy buenas. Dios le dijo, no me agradan ni tú ni tu ofrenda. No todo vale. Es que yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. Bueno, que no es a tu manera, es a la manera de Dios. Que no son tus caminos, que son los caminos de Dios. Que no son tus reglas, son las reglas de Dios. Y cualquiera que sea otra cosa, que no sea la fe de Dios, no es una fe válida ni una fe agradable a Dios. Por la fe, esa es la primera razón por la que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y la segunda razón que encuentro, si fijas de nuevo tus ojos en el versículo 4 de Hebreos 11, dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Había una diferencia en la calidad entre las dos ofrendas, más excelente sacrificio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué había una diferencia en la calidad de estas dos ofrendas? No sé si sabéis que el propósito principal de los sacrificios y de las ofrendas era aplacar la ira de Dios por el pecado. Dios, enseña la palabra, está ofendido y enojado contra los pecadores, contra aquellos que le han dado la espalda y han decidido ser los propios dueños, señores y dioses de sus propias vidas. La pregunta es, bueno, ¿cómo puede entonces un pecador reconciliarse con Dios a fin de tener comunión con Él? La enseñanza de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecado. Sin que una víctima tome mi lugar y sufra mi condena y sufra mi castigo, no puede haber perdón para mí. Y alguien puede estar pensando, espérate, José, yo creo que tú... Es que Caín y Abel, ellos no tenían en aquel tiempo ese conocimiento acerca de los sacrificios y de las leyes sacrificiales del Antiguo Testamento. Eso vino tiempo después. Ellos no tenían ese conocimiento para saber qué tipo de sacrificios tenían que hacer a Dios. Y eso es verdad. El texto de Génesis no nos dicen que ellos tuvieran conocimiento de estas cosas. Pero Caín y Abel eran hijos ¿de quién? De Adán y Eva. Eran hijos de sus padres. Y sus padres sí habían aprendido algo sobre esto. Yo no sé si vosotros acordáis cuando Adán y Eva se esconden de Dios y Dios viene al encuentro de ellos. Ellos se esconden, dice el texto. ¿Por qué se esconden? El texto dice porque se encontraban desnudos, que también es una manera gráfica de decirnos que ellos eran conscientes ahora de su culpabilidad y de su desnudez moral delante de Dios. Temían a Dios porque estaban en deuda con Dios. Así que ellos intentan esconderse de Dios y confeccionan delantales con hojas vegetales, esa ofrenda vegetal. Pero inmediatamente Dios se encuentra con ellos, les explica cuáles van a ser las consecuencias de su pecado, con las que van a tener que vivir el resto de su vida, y luego Dios les hace algo. Dios también le va a hacer un delantal, pero esta vez no de vegetal. ¿De qué? De piel. Eso dice el libro de Génesis. Ahora, ¿la piel de dónde sale? De un animal sacrificado. Dios tuvo que matar a un animal y luego los cubrió con pieles de animales sacrificados. Dios le estaba enseñando a Adán y a Eva que para que el pecado sea perdonado tiene que haber una víctima, tiene que haber derramamiento de sangre. Yo sé que el autor de Hebreos en los capítulos anteriores hemos hecho mucho énfasis en eso, nos ha dicho una y otra vez que los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban realmente el pecado, no servían realmente porque no podían quitar el pecado de manera definitiva. Solo servían porque eran un anticipo del verdadero sacrificio que iba a venir con el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Así que el Cordero que Dios sacrificó en Edén para cubrir a Adán y Eva, y el Cordero que Abel sacrificó para entregar a Dios, solo valían por cuanto representaban fielmente y anticipaban el sacrificio de Dios mismo. Cuando Él tomó forma de hombre y vino a este mundo para morir sacrificado en tu lugar y en el mío, en el lugar de los pecadores. Y yo estoy seguro que este conocimiento que tenían Adán y Eva y esta experiencia tuvo que ser transmitida a su hijo. Estos padres tuvieron que contar a sus hijos cómo Dios les había cubierto, cómo Dios había hecho una provisión para esa desnudez moral
dándoles una víctima, un animal sacrificado, que los cubría de manera simbólica. Y yo no dudo que tanto Caín como Abel se acercaban a Dios con buena intención, con deseos de reconciliarse con Dios, sabiendo que eran pecadores, y querían ofrecer un sacrificio o una ofrenda para aplacar la ira de Dios, pero Dios está diciendo que el sacrificio vegetal no vale. Un sacrificio vegetal no es un símbolo válido del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero el cordero de Abel sí, porque Jesús iba a ser el cordero sacrificado, no el trigo sacrificado. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice el texto en el versículo 4 de Hebreos 11 que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. De nuevo, se nos está enseñando aquí que la fe auténtica no pretende decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas. La fe auténtica se somete al criterio de Dios. Esas son las normas de Dios, vale, yo las cumplo. Tú no puedes poner las condiciones y decir, bueno, Dios, yo estoy aquí, yo ya he hecho esto otro, ahora tú me tienes que aceptar por mis criterios. No vale. Ninguno puede forjar su propio camino de salvación. Y los verdaderos hijos de Dios, que tienen la fe verdadera de Dios, aceptan esto y se someten al único camino que Dios ha provisto. Abel fue uno de ellos, Caín no. Así que la verdadera fe impacta en la forma en que nosotros adoramos a Dios. La fe fue lo que llevó a Abel a adorar a Dios de una manera verdadera. Porque, ojo, hay personas que pueden adorar a Dios de manera incorrecta. Escucha, se puede adorar a Dios de la manera incorrecta. Caín es uno de ellos. Se está acercando a Dios, le está dando una ofrenda y Dios le dice, no me complaces ni tú ni tu ofrenda. Y a mí me encanta que el primero que aparece en esta lista de héroes de la fe no es alguien que ha matado a 10.000 leones, no es alguien que ha conquistado reinos, que se mencionarán después en la lista, es alguien que simplemente ha llevado la ofrenda correcta a Dios. No parece algo muy impresionante, ¿verdad? Pero para Dios es lo suficientemente importante como para mencionarlo el primero de esta lista. Lo que Abel hizo fue dar su corazón a Dios, expresarle a Dios lo que Dios significaba para él. Y este texto está aquí para enseñarnos a nosotros que incluso para adorar a Dios de la manera correcta le necesitamos a Él. Para nosotros poder venir hoy y traerle nuestros corazones, para venir y no estar simplemente sentados, sino estar participando en la adoración verdadera, y tener una expresión de un corazón que le ama, y que cuando se ora, yo oro sentado, y que cuando se lee su palabra, yo escucho la palabra de Dios sentado y la guardo de verdad, y que cuando se dice algo del reino de Dios, a mí me interesa. Esa es la expresión de un corazón que se identifica con Dios por la fe. Cuidado con pensar y decir, bueno, yo soy simplemente un cristiano, yo tampoco hago nada impresionante, ¿no? Sí, voy a la iglesia los domingos, pero yo no estoy haciendo nada extraordinario. Yo no estoy como Gabriel de Misiones en el Amazonas, allí en la selva, yo no estoy como Jerónimo predicando a los musulmanes. Esas personas sí que se van a llevar todas las coronas en el reino de los cielos. Fíjate bien en el texto, porque el primero que Dios menciona en esta lista de héroes de la fe es a alguien que sencillamente adoró a Dios y lo hizo por fe. Ya está. La fe impacta nuestra vida de adoración. La fe impacta la manera en la que tú preparas tu corazón para venir a adorar a Dios. La fe impacta el valor que tú le das a los cultos de adoración. Tú muestras lo que Dios significa para ti en la forma en cómo le adoras. Pero tu adoración a Dios no es algo solamente que se hace en el culto público un domingo. Por eso, el siguiente caso, el caso de Enoc, nos va a recordar que la adoración y la fe no es algo que se vive el domingo en la iglesia. Se vive cada día de nuestra vida. Fijaos en el versículo 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Se lo llevó Dios. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mira, en este versículo dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el versículo 4 nos dice que Abel también agradó a Dios. ¿Qué es lo que tenían ambos en común? La fe. La fe. Pero mientras la fe de Abel hace énfasis en un acto de adoración puntual,
cuando él trae su sacrificio delante de Dios, la fe de Enoc hace énfasis en su vida misma, porque él caminó con Dios. Él tenía una comunión íntima con Dios. Su vida general, no solamente un momento puntual. Él estaba, aquí se está hablando ahora de una devoción diaria con Dios. No se trata solamente de lo que hacemos los domingos, o de cuando le traemos la ofrenda al Señor. Voy a leer los versículos de Génesis 5, que habla de Enoc, solo 3 versículos. Génesis 5, 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Sabéis que Matusalén fue el hombre que más vivió sobre la tierra. Dice, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Pobrecillo, ¿no? Qué poquito. Poquito en comparación con su hijo Matusalén. Dice, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios le llevó. ¿Quién fue más privilegiado? ¿Matusalén, que vivió más? ¿O Enoc, que se lo llevó Dios? Enoc, ¿no? Mirad el énfasis de estos versículos. La frase que se repite en varias ocasiones es que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Obviamente, esta expresión está haciendo referencia a un tipo de relación especial que Enoc tenía con Dios. Hubo un momento en el que Enoc comenzó a caminar con Dios. Hubo un antes y un después en su vida. Y a partir de ese momento, Enoc iba a donde Dios iba. Y a partir de ese momento, lo único que a Enoc le interesaba era caminar en los caminos del Señor y agradar al Señor y hacer la voluntad del Señor. Obviamente yo no creo que caminar con Dios sea simplemente tener un devocional al día o tener una hora de oración todos los días. Porque, ojo, hay cristianos que tienen la idea de que uno solamente tiene comunión con Dios cuando tiene un devocional. Tener comunión con Dios es caminar con Dios. Es vivir consciente de la presencia de Dios en todo momento, aun cuando no lo veas. Es ser temeroso de Dios, es buscar hacer la voluntad de Dios y tener una limpia conciencia en todo lo que hacemos. Esa es la fe que Dios quiere que pongamos en práctica. Esa es la fe que debe caracterizar a todo hijo de Dios y no solamente a unos pocos hijos de Dios. De hecho, dice el versículo 6, que sin esta fe, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Mirad, la fe no es una manera de agradar a Dios. La fe es la única manera de agradar a Dios. Porque es vivir por la fe o vivir por la carne, no hay otra, es una ley espiritual. De hecho, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí está diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios, así que o vives por la carne y desagradas a Dios, o vives por la fe y agradas a Dios, no hay más. Pues la vida cristiana se trata de vivir por fe, de tomar decisiones consistentes con la fe y con las promesas que Dios nos ha dado. Y para terminar, pues lo vamos a dejar aquí, el versículo 6 de Hebreos 11 dice que la fe nos convence de dos cosas. Primero nos convence de la existencia de Dios, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero en segundo lugar nos convence también del carácter de Dios, dice, y que es galardonador de los que le buscan. No se trata solamente de creer en Dios, sino en qué tipo de Dios estamos creyendo. Porque la Biblia presenta un Dios personal, un Dios cercano, que desea recompensar a quienes le buscan con sinceridad, a quienes le entregan la vida. Él es galardonador de los que le buscan. Eso es una promesa de Dios. Dios es un Dios que recompensa, un Dios que se deleita en ver la fe de hombres imperfectos. Y la recompensa de Dios es la salvación. ¿Eres un simple espectador que ve lo que estos creyentes del Antiguo Testamento hicieron por la fe? ¿O estás nervioso porque sabes que ahora Dios te está demandando a ti vivir con este tipo de fe en medio de las pruebas del día a día? ¿Sientes la responsabilidad de saber que tú eres parte de los creyentes de esta lista? ¿O estás viviendo como un espectador externo? ¿Qué vas a hacer hoy por la fe cuando salgas de aquí? ¿Qué vas a hacer esta semana por esta fe que agrada a Dios? ¿Cómo está afectando la fe en tu vida de adoración? ¿Cómo va a impactar en tu vida la verdad de que Dios es galardonador de los que le buscan? ¿Le vas a buscar hoy? ¿Le vas a buscar esta semana?
le vas a buscar en tus vacaciones, vas a cultivar tu comunión con Él, vas a estar más consciente de su presencia, vas a tomar decisiones en base a lo que tú sabes que a Él le agrada. O sea, ni es que estás pidiendo mucho, es que ninguno de nosotros somos perfectos, ¿ya? Y ninguno de los que se menciona en la lista de Hebreos 11 era perfecto, ninguno. Pero Dios los pone como ejemplo. Porque a pesar de sus defectos, a pesar de sus pecados, a pesar de sus debilidades, por la fe, ellos progresaron espiritualmente, ellos obtuvieron victorias personales, ellos vencieron pecados, ellos rompieron ataduras, ellos aprendieron a descansar en Dios en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas. Y ahora te toca a ti correr por la fe. Y tú puedes conseguir grandes cosas. No por tus habilidades, no por tus méritos, sino porque Dios vive en ti, por la fe, por la fe. Te toca a ti ahora. Te toca a ti ahora. Que el Señor nos ayude. Señor, ayúdanos, Señor, a tener esta fe que a ti te agrada. Sabemos, Señor, que hay muchos tipos de fe, que todos los hombres hacen uso de la fe, pero tú nos llamas a vivir por la fe que te pertenece a ti, la fe que es de Dios. Esa fe de certeza, esa fe de convicción, no de probabilidad, confiamos en ti. Tú eres el que hizo el universo por el poder de tu palabra. Y sabemos, Señor, que nosotros somos los que tenemos ahora el llamado y la responsabilidad a vivir en medio de nuestro día a día con fe. Ayúdanos, Señor, a no poner los ojos en lo terrenal, sino a poner nuestros ojos en ti y vivir de una manera que a ti te agrada. Porque sin fe, sin esta fe, es imposible agradarte y nosotros queremos agradarte. Perdónanos por todas las veces que hemos vivido según la carne y queremos que esta fe impacte nuestra vida de oración, que esta fe impacte nuestro día a día, las decisiones que tomamos, cómo vamos a vivir las vacaciones. Queremos que esta fe impacte y sea también un ejemplo y un estímulo para los que vienen detrás de nosotros. En tus manos nos encomendamos. Amén, Señor.